Sí, señores, lo tenemos esta noche en hora 23. Ha estado, bueno, sin tiempo por lo que hemos visto. Muy buenas noches, don Humberto. Bienvenido a hora 23. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Se ha quitado la barba? Sí, porque la barba y el pelo un poco largo era desde el momento en que Evo Morales se fue hasta que yo llegué a Santa Cruz y no me me haga peluquear y rasurar. Sí. 3 meses. Sí. 3 meses. ¿Cómo se encuentra? Yo sé que ha tenido mucho movimiento en los medios de comunicación, pero también me imagino con los amigos, con la familia que tiene en Santa Cruz. Sabe que no he tenido tiempo, la verdad es que les debo a mis amigos porque he estado en todos los medios de comunicación que han solicitado mi presencia, entonces desde ayer a las 6 de la mañana que llegué hasta hoy día no he podido estar con todos mis amigos. Con todos ellos. Familiares. ¿Llegó solamente usted, la familia se quedó en Estados Unidos, verdad? Sí, llegué yo y llegó mi hermana, ya, que también era asilada. Se quedó la familia en Estados Unidos porque mis hijos están trabajando allá en nuestro negocio y mi esposa este 21 de febrero, una fecha muy importante creo que para Bolivia, 21 de febrero, jura como ciudadana norteamericana. Ah, mire usted, han pasado casi 10 años desde que usted se fue. Así es. ¿Qué estuvo haciendo allá? Así es. Lo que siempre sé hacer yo, trabajar en el rubro inmobiliario, junto con mi hijo. Bien, vamos a recordar un poquito lo que pasó, por qué se fue usted de Bolivia, para que la gente también refresque la memoria de aquel entonces. ¿Por qué se fue don Humberto Roca de Bolivia? Mire, yo inicialmente me fui a hacer un chequeo que tenía sobre un tema de un cáncer en el riñón y que me habían extirpado un pedazo del riñón, un pedacito del riñón, y me fui a hacer un chequeo que son obligatorios en el cáncer. Después de que usted tuvo cáncer hay los chequeos permanentes hasta 5 años después. Yo hacía 1 año que había en teoría vencido el cáncer y entonces tenía que hacerme un chequeo y le comuniqué eso. Salí por avión, salí con autorización de la fiscalía, entonces no huí. Pero después de que estaba afuera, emitieron una orden de aprehensión y esa orden de aprehensión significaba que yo tenía que estar preso en La Paz y los médicos y mi esposa opinaron de que una ida a La Paz era un riesgo muy alto de muerte por los problemas cardíacos que había tenido yo en la complicación de la operación que me retiraron el cáncer. La orden de aprehensión fue emitida en julio del 2010, ¿verdad? No, la orden de aprehensión fue emitida, si no me equivoco, en diciembre del 2010. Bien, para entonces... Diciembre, porque yo salí de Bolivia a finales de noviembre. ¿Del 2010? Del 2010, sí. Cuando ya estaba en mucha complicación con el gobierno de don Evo Morales. Tenía complicada la historia con el gobierno de Evo Morales y tenía complicada mi salud también, porque el 2009 yo había tenido cáncer y había tenido una operación del riñón que había terminado en una infección severa que me obligó a estar 50 días con antibióticos y en la clínica. Lo que afectó de cierta forma mi problema cardíaco y entonces era un tema complicado, ¿no? Entonces fui a eso y después ya no retorné porque no era prudente. Ahora, ¿cómo está su salud? Bueno, un gordo siempre es complicado, pero está excelente y mejor ahora que estoy en Bolivia, es como si me hubieran puesto todos los remedios juntos. Escuché por ahí de que usted logró dormir muy bien anoche, que ha dormido como nunca en estos 9 años que han pasado. Parece mentira, pero yo no sé qué fue lo que pasó, no entendí bien cómo, pero dormí, espectacular. Hacía 9 años que no dormía como dormí anoche. Y cuénteme, en estos 9 años ha ido analizando, pensando qué fue lo que pasó para todos los problemas que llegó a tener con el gobierno, los entredichos, el haber perdido posteriormente a Aerosur. ¿A qué conclusión ha llegado, don Humberto? A una muy sencilla.
que infelizmente estuvimos manejados y gobernados por una banda de delincuentes que no tenían ningún otro interés que robar y perpetuarse en el poder. Y que yo los afronté de entrada y perdí. Y esa pérdida, para mí, creo que al final de cuentas es también una pérdida para todos los bolivianos, porque en los 14 años de gestión de este gobierno han dilapidado los mejores ingresos de toda la historia de Bolivia. Y se lo han dilapidado de una forma tonta. Por supuesto, en todos robaron. Entonces, la conclusión mía es de que yo tengo que volver, como he vuelto, para poner en alto mi nombre, para rescatar la reputación que me fue asesinada y sobre todo para ayudar a un grupo de personas que son los trabajadores de Aerosur a que se les pague lo que se les debe. En su momento usted acusó al gobierno de Evo Morales de corrupción, de narcotráfico. Y que después me dieron la razón, porque definitivamente el gobierno de Evo Morales era definitivamente un gobierno de narcotraficantes y corruptos, ¿no? Pero también lo acusaron a usted de deberle dinero al fisco, ¿no? A Servicios Nacionales de Impuestos. O sea, no se olvide que ellos son campeones mundiales en asesinato de reputación. Entonces inventaron que Aerosur le debía unas cantidades astronómicas de dinero. No a Humberto Roca, sino a Aerosur. Aerosur les pidió a ellos de que vayan y hagan una auditoría y además que le devuelvan el dinero que habían cobrado ilegalmente por combustible y por otros certificados de reintegro arancelario y otras actividades que eran, en teoría, deberían haber sido pagadas por el Estado. No lo hicieron nunca, no hubo la auditoría, no hubo nada, directamente empezaron los juicios contenciosos y por supuesto a ellos no les interesaba a Aerosur, les interesaba destruir Aerosur porque tenían que imponer una compañía que se llama BOA, que no era otra cosa sino una empresa estatal para que ellos puedan robar. En aquel momento usted era dueño de la mayor parte accionaria de Aerosur, ¿verdad? Eso pensaba yo, eso creía yo. ¿Cómo que eso pensaba? A ver, pero cuénteme. No, claro, yo era el dueño de aproximadamente el 67% de las acciones de Aerosur, hasta que empezó este problema y cuando salí a los 2 meses, 3 meses, descubrí que no había sido el dueño, que el dueño era otro, que habían, bueno, pero también descubrí de que esas personas que se apoderaron de las acciones fueron de una forma u otra obligadas, extorsionadas, o lo hicieron a propósito, pero fueron engañadas por el gobierno. O sea, esas personas tuvieron contacto con Álvaro García Linera y con Quintana, Juan Ramón Quintana, que los indujeron a hacer eso. Entonces, yo debería pelearme con ellos, pero no es esa mi idea. Yo he venido a Bolivia, he venido para unir, no para dividir, quizás, para hacer, no para destruir. Quizás algunos no recuerden aquello, pero hace una determinada cantidad de años se habló de que lo habían despojado a usted. ¿Quién lo había despojado? El que era su abogado de confianza, el que es su hermanastro también. Han hablado también de un dirigente de fútbol y que usted se quedó absolutamente sin nada de la noche a la mañana. Así más o menos es. Pero vuelvo a repetirle, yo vengo en un tiempo de que debemos unirnos los bolivianos y pensar en Bolivia y debemos solucionar las cosas porque sabemos quiénes son los responsables de todo eso, que son el gobierno anterior, la banda de delincuentes comandadas por este bandido de Evo Morales Ayma. Al único que no voy a tener perdón es con ese dirigente de fútbol, porque ese la hizo sufrir a mi madre. Ese dirigente de fútbol le arrebató a mi madre un pedazo de su herencia que venía de sus tatarabuelos y encima le metió un juicio. O sea, ese con calma y paciencia lo voy a encontrar. ¿Está hablando de un 20% de las acciones de Aerosur? No, ese es otro dirigente de fútbol. Ese es otro, estamos hablando de otro dirigente. ¿Y se puede saber quién es ese dirigente, don Humberto? ¿El otro? ¿O el que usted habló? No, del que usted me ha dicho que le arrebató la herencia a su mamá.
le arrebató un pedazo del terreno de la herencia a mi mamá y la engañó. Se lo voy a decir públicamente para que entiendan, se llama Mario Chávez Landívar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con eso? Va a tener que responderme como hombre lo que le hizo a mi mamá. Complicado cuando usted ha estado fuera, lo que ha pasado con su familia, me imagino que muy doloroso, porque no poder volver al país para tratar de solucionar estos problemas, ver cómo se ha deshecho también Aerosur ha sido muy difícil. Difícil también para los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, correcto. Imagínese usted que yo no podía ni siquiera sacar un poder. No tenía derecho a sacar nada, no tenía ni un documento de Bolivia, no podía dar poder a los abogados. Es más, los persiguieron hasta mis abogados. Los abogados fueron incluidos en los procesos. Y en medio de todo eso, este señor que le di el nombre, se aprovechó de un pedazo de terreno de la herencia de mi madre y se la arrebató como loteador, falsificó los papeles y encima de eso le inició juicio a mi madre, que también fue incluida en el juicio de Aerosur y tuvo que acabar en Estados Unidos y tuvo que acabar muriendo en Estados Unidos sin poder volver a su pueblo. Qué lamentable realmente lo que ha acontecido en ese sentido, don Humberto. Ahora, cuando ha llegado, las declaraciones que usted ha realizado han sido realmente explosivas porque ha venido con el afán de buscar justicia, eso es lo que ha dicho, contra Evo Morales, contra Álvaro García Linera y también ha hablado de Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora es pues el inventor, el sabandija, ese es un sabandija, es el inventor de su famosa teoría económica que es más o menos la guía de cómo irse al bombo con un país, pero irse al bombo el país completo y por supuesto robando a la otra gente. Yo le pido a través de su programa de que la gente que va a votar por el MAS, antes de que se confirme las inscripciones, pida que lo eliminen a ese señor. Ese señor no sirve. Ese señor va a destruir este país, que es lo que nos queda. La gente del MAS debe sencillamente no votar por él. Entiendo a la gente del MAS que quiere cambios, quiere un montón de cosas, pero estos que estaban ahí son mentirosos, están mintiendo, mienten todo. Y la muestra es de que en todas las empresas del Estado dan pérdidas y todas hay actos de corrupción. Bien, ahora tiene usted que arreglar evidentemente los procesos que hay en su contra. Determinaron incluso 5 años de cárcel para usted en el 2015. Usted sabe perfectamente de aquello, ¿no es cierto? Correcto, ese proceso ya fue, esta fue revocada, esa sentencia. Ese proceso ya fue terminado, ese proceso era un proceso totalmente ilegal, retroactivo, en contra de toda la jurisprudencia mundial y de delitos que son imposibles de que yo haya cometido y que, por supuesto, ha sido revocado. Todos los juicios que tengo han sido eliminados usando la justicia. Como ya no existe ese poder que tergiversa y distorsiona la justicia, yo he podido acabar con todos esos juicios que son ilegales. Ahora bien, ha quedado un aspecto que llamó la atención en determinado momento cuando ya usted se encontraba viviendo en Estados Unidos, porque usted también ha sido víctima de extorsión en algún momento, ¿no es cierto? Allá se han difundido aquellas imágenes a todo el país, se ha conocido. ¿Puede, por favor, recordar qué fue lo que pasó? ¿Por qué era extorsionado usted en aquel momento? O sea, por el mismo caso de siempre, ¿no? O sea, por el mismo caso. Pero yo estoy terriblemente convencido que ese policía también es víctima. Sus actos son totalmente... O sea, son actos que no se deben hacer. Pero él es parte de víctima del sistema totalmente corrupto y totalmente malévolo y totalmente delincuencial del gobierno anterior. Él es parte, es víctima de todo ese sistema que exigía, no se olvide, que usted o hacía algo o lo botaban y encima lo achacaban. Entonces el policía fue con un fin, me dio mucha información. Por ejemplo, él dice, y eso está transcrito en documentos del FBI norteamericano, él dijo que en el caso de enriquecimiento ilícito no había qué hacer
porque estaba todo arreglado, incluyendo los jueces ciudadanos. Entonces, y realmente ocurrió la condenatoria de 5 años de cárcel. Exacto. A usted se le estaba investigando por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. ¿Por qué no le cuenta al país de dónde usted obtiene su fortuna? ¿Cuánto tiempo le ha llevado a tener esa fortuna? Porque evidentemente no muchos han logrado aceptar la idea de que usted tenía más de 500 departamentos, más de 60 vehículos, muchos de ellos vehículos de colección. Yo empecé a trabajar cuando, el año 1983, cuando el país estaba sumido en un caos económico en la UDP, producto de un gobierno parecido a estos gobiernos populistas que hablan a favor del pueblo y lo único que saben es robar. Y en esa época habían muchos problemas con los loteadores en Santa Cruz, que son comunes cuando aparecen estos gobiernos. Y yo tuve la suerte de comprar terrenos que eran baratísimos y venderlos muchos más caros y hacer mi fortuna en el negocio de las tierras, que es mi actividad principal antes, ahora y después. Yo hasta el año 1990 había ganado muchísimo dinero, pero muchísimo dinero en todas las transacciones comerciales de la parte inmobiliaria. Era un tipo realmente recontra rico y podía invertir en cualquier cosa. Cuando se fundó Aerosur, yo fui parte de la fundación, y cuando Aerosur tuvo problemas, el que la soportó fui yo. O sea que tenga 525 apartamentos más bien suena poco, porque son 27 años de trabajo para lograr eso. No es que fue en 5 años, en 6 años, en 7 años. Fueron 27 años trabajando como negro, dicen los que quieren graficar un trabajo arduo. La primera parte de mi trabajo, que fueron los primeros 6 años, yo trabajaba todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, menos el sábado, que era hasta mediodía, cuando pagaban los albañiles, y luego el domingo dormía como un lirón para descansar de toda la semana. El primer vehículo particular que tuve yo, cuando mi mujer me instó a que yo deje de recibir plata de mis padres y mi madre, que no tenían ningún problema económico, ¿sabe cuál fue? Fue un camión arenero, un camión para llevar arena. De día llevaba arena y de noche me hacía ir a mí al cine y a las juntas de mis amigos y todo. Entonces es una historia larga, 27 años de trabajo. 27 años, y con esto mismo ha estado solventándose este tiempo también en Estados Unidos. Algo que me gustaría que le diga también al país, especialmente ese grupo de personas que ha trabajado con usted, que se han quedado en determinado momento desilusionados. Usted ya no pudo volver, no pudo arreglar lo que estaba pasando con Aerosur, pero ellos se han quedado con un dolor muy grande porque no recibieron ni beneficios ni nada. ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Cuándo piensa reunirse? Mire, yo quedé muy apenado con esa situación, y la verdad es que no había qué hacer, no podía hacer nada, estaba totalmente impotente. Hubieron algún grupo de personas, de trabajadores, generalmente los que entraron en la última parte, que casi no me conocen, que se agarraron la versión que vendió el gobierno de que el culpable de todo era Humberto Roca, cuando la empresa murió 18 meses después de que yo me fui. Entonces, todo eso se lo compraron porque era lo que quería el gobierno meter, de que Humberto Roca se había llevado la plata de los unos, la plata de los otros y todo eso. Yo les digo de que los entiendo, y estoy cabalmente, vengo de reuniones con los abogados de ellos, donde estamos viendo el mecanismo para que yo, junto con mis abogados, exija el cumplimiento de la ley. Y el dinero que se le quitó a Aerosur de forma ilegal sea destinado para el pago de esos beneficios. No es un dinero del Estado, es un dinero de Aerosur, que debe, como dice la ley, siguiendo la ley, ir primero
a pagar a los trabajadores y después a los otros acreedores. Y eso vamos a hacer las gestiones en la justicia para que se cumpla, porque si no es un incumplimiento de deberes, si no es estar en contra de la ley. Para ir ya cerrando esta entrevista y para que quede claro absolutamente en torno a su situación judicial, ¿en qué queda la denuncia sobre la deuda impositiva? Es muy importante, la deuda impositiva no es de Humberto Roca, es de Aerosur. Pero usted estaba Humberto como Roca mayor no accionista. No, porque me despojaron de las acciones, me retiraron del directorio, me quitaron la representación legal, por lo tanto Humberto Roca no era ni representante legal, ni mayor accionista, ni nada por el estilo, y la deuda era de Aerosur. Y lo más grave, no estaba totalmente consolidada en favor del Estado porque habían juicios contenciosos. Esos juicios contenciosos terminaron después, por supuesto, hechos por el MAS, pero nunca hicieron la auditoría que debían hacer para verificar esos montos. Por lo tanto, es una armación, mejor dicho, normal, es una deuda, que Aerosur tenía deuda, sí, pero en este caso es una deuda con un monto inventado por el Estado para aplastar a Aerosur. Sí, porque se habló de un monto realmente bastante grande, 400 millones de dólares hasta el año pasado. Imagínese usted cómo una empresa que ha facturado aproximadamente 700 millones de dólares en el total de tiempo puede deber 400 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo hace para facturar 700, que es lo que le entró, y deber 400? Quiere decir que el impuesto era del 55% o de un número raro. No hay forma. Habrá que esperar, don Humberto, todos los pasos que usted dé, evidentemente la prensa nacional lo va a seguir para ver de qué manera usted va a intentar recuperar aquello que le fue quitado y de qué manera también pretende usted hacer justicia por su nombre y también por el de su familia. Por el momento, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias, y no se preocupen que todo lo que voy a hacer va a ser totalmente transparente y abierto para que todos podamos ver la clase de alimañas que gobernaban este país y que ahora cínicamente pretenden elegirse de nuevo como presidente. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, muy amable.